Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas todas y todos aquí a Docencia Creativa, un espacio para la innovación y el cambio educativo. El día de hoy me da mucho gusto compartir este material de apoyo para las maestras de preescolar, jefas de sector, supervisoras, todas ellas comprometidas con la educación en el estado de Puebla y pues como complemento a una actividad que se dio el viernes pasado, el viernes 12 de enero, con el liderazgo de la maestra Donaciana López Hernández, directora de Educación Preescolar del Estado de Puebla. Un saludo muy grande, maestra, un saludo muy grande a todas y todos ustedes. Siendo así, comenzamos. Pues miren, la idea de este video, como les decía hace un momento, es poder generar un material de apoyo sobre una conferencia que se dio, que se denominó Aprendizaje y Desarrollo, las vinculaciones de la teoría sociocultural vygotskiana con la nueva escuela mexicana. Sé que son muchas las incertidumbres, las dudas, las inconformidades, inclusive que existe por parte del profesorado en México acerca de este nuevo proyecto educativo. Y el objetivo, uno de los objetivos de este material, es poder despejar y aclarar algunas dudas muy evidentes acerca de la relación que existe entre la teoría sociocultural de Vygotsky y la nueva escuela mexicana, sobre todo en los elementos conceptuales que tienen que ver con el aprendizaje y el desarrollo, y esto cómo queda vinculado con el desarrollo de proyectos, servicio y todo tipo de estrategia didáctica que renueve la actividad mental constructiva de nuestros estudiantes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para poder proveer desde la escuela una base de desarrollo potencial muy significativo. Retomando entonces a la teoría sociocultural de Vygotskiana, es como les propongo esta frase que dice el mismo Vygotsky en un libro que vamos a trabajar en este material que se llama Psicología Pedagógica. Vygotsky nos dice: desarrollemos entonces la capacidad de vivir. Y esto lo relaciono también con la siguiente diapositiva, que es esta. La enseñanza debe generar satisfacción. Vamos a la escuela para desarrollarnos en ella y no para sobrevivir a ella. En este entendido, lo que les quiero compartir es que mi enfoque personal como psicólogo de la educación y como profesional en la formación del profesorado es reconfigurar nuestra concepción acerca de qué es la educación desde el punto de vista de que el aprendizaje está asociado al desarrollo. Esto nos lo va a explicar Vygotsky en esta conceptualización de aprendizaje-desarrollo que queda embebida, digamos, en un entorno, en un contexto de buena salud mental, de buenas relaciones interpersonales, de que la maestra y el maestro realmente logren una relación de alta interactividad con los estudiantes y que esto sea motivo de desarrollo. Siendo así, tenemos esta otra siguiente diapositiva donde vamos a poder encontrar los elementos que vamos a desarrollar en este video que ya estamos desarrollando. Como les decía, algunas nociones de la psicología o del libro de psicología pedagógica de Vygotsky, y esto cómo se vincula con los ejes articuladores. Los 7 ejes articuladores habrán de ser entendidos desde mi muy personal punto de vista como motivos para la reflexión, para la reconfiguración de la mente docente, por así decirlo, y poder desde esta perspectiva encontrar nuevas posibilidades e inspiraciones para el desarrollo de estas actividades didácticas, en específico el desarrollo de proyectos servicio. Bien, antes de que se me olvide, por favor, yo aquí me estoy recorriendo de un lado para otro de las pantallas, les voy a pedir que puedan escanear este código QR que les va a llevar a un enlace, a un formulario de registro y de actividades de aprendizaje, a través de las cuales voy a poder hacer un diagnóstico más fino de las necesidades que ustedes tienen, maestras y maestros, sobre algunas otras estrategias para poder
colaborar en el desarrollo de la formación continua del profesorado. Entonces, por favor, no se olviden de escanearlo, será una forma también de contactarlos, ahí vendrá mi correo electrónico, también un número de teléfono para poder tener una relación más próxima y que esto no solamente se quede en el video, sino que pueda ser un motivo para que podamos seguir interactuando a través de otros recursos y otras temáticas. Bien, ya entrando en materia acerca de la psicología pedagógica y su relación con la nueva escuela mexicana, voy a ir haciendo algunos comentarios sobre citas textuales de este libro que estoy proyectando ahora, que se llama Psicología Pedagógica, como hace un momento lo comentaba, que es un libro que Vygotsky escribió para maestros de secundaria y que está cumpliendo 100 años. Es decir, que no hay nada nuevo bajo el sol, sino más bien los motivos, las inspiraciones que podemos tener para poder renovar nuestra formación continua y desde ahí impactar en el desarrollo de nuestros estudiantes, ya que, como lo decía en Puebla la semana pasada, nosotros los docentes ya tenemos un futuro, pero nuestros estudiantes no. Y nosotros los docentes hemos optado por la profesión docente para poder ser motivo, herramienta, acompañamiento de la construcción de ese futuro que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes merecen, primero por ley, porque así está indicado en la Constitución, y luego porque yo entiendo que esta es la motivación más importante que nos ha llevado a tener la elección de la profesión docente. Entonces, desde este texto voy a comenzar a hacer algunas reflexiones para vincular con los ejes articuladores y poder allanar, digamos, el terreno para poder tener estas herramientas conceptuales al momento de estar desarrollando los proyectos servicio. Bien, en el capítulo 4 de este libro, Vygotsky nos indica: el único educador capaz de formar nuevas reacciones en el organismo es la experiencia propia. Por eso la experiencia personal del educando se convierte en la base principal de la labor pedagógica. ¿A qué nos suena ya esto, maestras y maestros? Bueno, es una de las bases más importantes del aprendizaje por experiencia, ¿sí? Habremos de transitar de estas prácticas memorísticas centradas solamente en la transmisión de información hacia prácticas docentes que puedan abrir la comprensión de la identidad de nuestros estudiantes y poder reivindicar al sujeto el sujeto social que se está cocinando, digamos, durante el desarrollo de nuestros niños y niñas. En ese sentido, la siguiente diapositiva nos invita a hacer la siguiente reflexión. Es por eso que la pasividad del alumno, tanto el menosprecio de su experiencia personal, es del más craso error, al igual que tomar como base la falsa regla de que el maestro lo es todo y el alumno es nada. Bien, suena muy fuerte, pero ¿cuántas veces hemos identificado, hemos observado dentro de nuestras prácticas, pues un peso muy grande hacia la actividad del docente? Esto psicopedagógicamente debe de correrse hacia la actividad de aprendizaje de los estudiantes en el denominado triángulo de la interactividad educativa, que más adelante voy a presentar como cierre de esta primera parte para poder tener una comprensión gráfica de cómo habría de ser la interactividad entre profesores, estudiantes y contenidos al centro con las actividades de aprendizaje que estamos diseñando en torno a la comprensión sociocultural de nuestros estudiantes. Esto, aunque suena pues muy sencillo, ya en la práctica es demasiado complejo, porque como también lo dice la nueva escuela mexicana en el documento extenso del nuevo modelo educativo, el profesorado, nosotros somos los herederos de una serie de contradicciones, de tensiones, de autoritarismos que nos han ido alejando del verdadero sentido de la educación. ¿Y cuál es este verdadero sentido? Es muy complejo poder indicar un sentido en particular, pero yo lo resumiré de la siguiente forma. Los docentes somos transformadores, compañeros,
compañeras. Somos transformadores, somos formadores de la vida de los estudiantes, de nuestros niños y niñas, y esa influencia que vamos a tener sobre ellos va a ser determinante a lo largo de toda su vida. Y en ese sentido tenemos esta siguiente cita, dice: por el contrario, el criterio psicológico exige reconocer que en el proceso educativo la experiencia personal del alumno lo es todo. Ahí habrán de estar enganchadas, atornillados los motivos que van a movilizar la actividad de nuestros estudiantes al centro de las actividades didácticas que estemos diseñando para que ellos puedan, en esa actividad de aprendizaje, lograr su desarrollo. Es por eso tan importante que las actividades deben de tener una connotación de complejidad y enriquecimiento de la actividad de aquello que hacen nuestros estudiantes, porque de eso va a depender, el efecto sobre su desarrollo. Esto también lo va a decir la nueva escuela mexicana en la concepción que tiene sobre los proyectos servicio. Y esto es muy importante no dejarlo de vista, porque no se trata de un modelo que tenga que ser asumido de manera técnica, como un copiar y pegar, dime qué tengo que hacer, ¿no? En realidad el modelo educativo de la nueva escuela mexicana lo dice muy claramente. El profesorado, los docentes que estamos frente a grupos, somos la autoridad. Se nos reconoce la experticia que tenemos, la influencia que tenemos sobre nuestros estudiantes, y en ese sentido somos quienes habremos de tomar las mejores decisiones para poder movilizar estos aprendizajes. Más adelante dirá Vygotsky, me sigo moviendo aquí a lo largo del video, dice: desde el punto de vista psicológico, el maestro es el organizador del medio social educativo, el regulador de sus interacciones con el educando. La educación se realiza a través de la propia experiencia del alumno, que se halla determinada por el ambiente, y la función del maestro se reduce a la organización y regulación del mismo. Nuestros estudiantes son herederas y herederos de ese entorno, de esos contextos que históricamente se han ido desarrollados y en donde se recibe, digamos, el recién nacido, y esa matriz sociocultural, esa matriz cultural que se ha tejido a lo largo de la historia, va a impactar sobre nuestro desarrollo. La idea es que ese impacto, que en muchas ocasiones y muchos elementos es positivo, también pueda ser lijado, por así decirlo, en sus aspectos más negativos. Y ahí hablamos de la importancia, como decía hace un momento, de los 7 ejes articuladores, dado que las temáticas que nos están invitando a reflexionar en los 7 ejes articuladores tienen que ver con una redirección del pensamiento del docente, reconociendo las tantas prácticas negativas de exclusión, de enfermedad, de contaminación, de mal desarrollo comunitario que estamos experimentando todos los días y que tiene una influencia sobre el desarrollo de nuestros estudiantes. Es entonces desde el diseño de proyectos, servicio o cualquier otra estrategia psicodidáctica que habremos de coadyuvar a que ese desarrollo de nuestros niños y niñas pueda ser mejor orientado. Y ahí retomo lo que dice esta nueva diapositiva. Dice: las fuentes del desarrollo psíquico del individuo no se encuentran en el individuo mismo, sino en el sistema de sus relaciones sociales, en el sistema de su comunicación con otras personas, en su actividad colectiva y conjunta con ellos. Y es como les decía hace un momento, no llegamos o nacemos en un espacio en blanco, sino que ese espacio tiene cientos de años de evolución en su constitución social y cultural, económica, idiosincrática, ideológica, religiosa, donde habremos de identificar elementos positivos y elementos que pueden mejorar. Y en el caso de la nueva escuela mexicana, lo que nos están diciendo es que habremos de mejorar, señalando, visibilizando, haciendo conciencia sobre esas prácticas que a lo largo del tiempo no nos han dejado educar de manera significativa. Y esto es muy importante reconocerlo, dado que nosotras y nosotros, al momento de entrar en contacto con nuestros estudiantes, dentro de las escuelas, en esos espacios de educación formal, nos convertimos en el pivote que va a ir mediando
que va a ir relacionando a los estudiantes con sus prácticas, con las prácticas sociales más amplias. Y ahí tendremos herramientas como los cursos, los contenidos, los saberes, todos estos elementos que nos están planteando en los campos formativos para educación básica, reconfigurados en una especie de reflexión permanente acerca de la búsqueda del conocimiento, de la verdad, de la equidad, de la inclusión y de otras prácticas que lamentablemente hemos ido olvidando. Continúa el autor: solo puede arraigar el nuevo conocimiento que ha pasado a través del sentimiento del alumno. Todo lo demás es conocimiento muerto, que mata cualquier actitud viva hacia el mundo. Aquí el reconocimiento de la educación socioemocional, desde el muy particular punto de vista de Vygotsky, es evidente. Estas actividades didácticas, a través de esta reflexión a la que nos invitan los 7 ejes articuladores, este cambio del pensamiento docente, que diría yo más bien del sentimiento docente hacia su comunidad, hacia las familias, hacia los jóvenes, hacia las niñas, niños, hacia los adolescentes, es reconocer que la escuela es un elemento que está dentro de la sociedad para poder influir en ella a través de la acción educativa, los procesos educativos. Y esas prácticas con las que podremos influir en nuestros estudiantes al mismo tiempo están vinculadas con el presente y el futuro de esas comunidades. Por eso es que el concepto de comunidad es muy importante en la nueva escuela mexicana. Y esto lo vamos a ver en un momentito más. Como cierre de esta primera parte del video, podríamos concluir que esta matriz teórica que Vygotsky nos indica es muy, muy interesante. Concebimos desde la teoría sociocultural la relación de los estudiantes, los profesores y los mediadores de contenido en lo que se denomina el triángulo interactivo, donde la actividad es lo que las personas hacen en un dominio de práctica. Todo el tiempo estamos teniendo actividades porque todo el tiempo estamos aprendiendo, pero en la escuela esas actividades de aprendizaje quedan embebidas en una base ordenada, formalizada, que pretende llegar a objetivos de transformación, a objetivos de desarrollo. A través de estas actividades, la relación del estudiante y del profesor, que está ahí marcado en el triángulo, el sujeto experto y el sujeto aprendiz, habrán de estar en un continuo de interactividad, al mismo tiempo que los mediadores de contenido están al centro, digamos, mediando esas actividades, configurando esas actividades, y esto tendrá una influencia, o es así como Vygotsky nos explica que aprendemos y nos desarrollamos. En otras palabras, dime qué haces y te diré qué piensas y qué sientes. Dime qué haces y podré identificar el carácter del desarrollo psicológico que vas a poder tener. Por eso es que se nos invita en la nueva escuela mexicana a dejar esas prácticas unidireccionales, esas prácticas apagadas, esas prácticas desmotivadas, esas prácticas ritualistas, y se nos invita como un reto a poder constituir, diseñar actividades de aprendizaje que puedan convertirse en un motivo también complejo que tenga al centro al estudiante y que todo el tiempo lo esté embebiendo para poder generar aprendizajes de carácter complejo. Si bien es cierto que se ha venido definiendo a los aprendizajes ahora como capacidades, anteriormente se les denominaba competencias, etcétera, yo lo que quiero dejarles aquí es que, desde mi punto de vista muy personal, no importa cómo definamos esos conceptos, sino que finalmente la acción que tenemos con nuestros estudiantes conlleva a un efecto en su desarrollo psicológico, y eso, reitero, tiene que ver con la complejidad de las actividades en las que todos los días integramos a nuestros estudiantes en los salones de clase, en los demás espacios de la escuela, y que ahora en la nueva escuela mexicana se nos dice hay que abrir esos espacios a la comunidad, a la familia, al aula, y
poder tener un efecto sistémico muchísimo más enriquecido que solamente esas prácticas ritualistas o esas prácticas unidireccionales donde, si bien nos va, se va acumulando cierta información fragmentada en los cuadernos, pero no se logra llegar al desarrollo de aprendizajes complejos por parte del estudiante. En ese sentido, la nueva escuela mexicana, y aquí estoy de lleno y cito textual en el documento del nuevo modelo educativo, el aprendizaje verdaderamente significativo se realiza cuando las y los estudiantes perciben información de su mundo inmediato en función de su proyecto personal. Más adelante, dice, el papel de la didáctica será organizar la interacción. Entonces, justamente ahí está el elemento vygotskiano. Yo comprendo que pueda ser un poco árida esta lectura o la lectura de la psicología de la educación, pero finalmente son bases, son herramientas que están aquí disponibles y que me van a ayudar como docente a poder despejar estas telarañas mentales que puedo tener para poder tener un enfoque más directo sobre aquello que me va a beneficiar en esta reconfiguración de la relación estudiante-profesor en medio de actividades complejas donde organizaremos la interacción, como decía el segundo párrafo, entre el estudio de un conjunto de objetos, problemas, teorías a partir de documentos, relatos, textos, testimonios, etc. Finalmente, las situaciones de enseñanza y aprendizaje detonará el profesor o la profesora, serán efectivas cuando la interacción entre contenido, como lo veíamos hace un momento en el esquema pasado, la interacción entre contenido y proyecto personal, es decir, hacia la persona que está aprendiendo, tengan sentido. Y ese es un reto que estoy seguro que podemos resolver pues, en la medida en que actuemos en lo que yo llamaría una libertad responsable, una autonomía, una creatividad, una nueva actitud que recupere la profesión de la docencia como una profesión compleja. Continúo en la misma nueva escuela mexicana, queda indicado también sobre el aprendizaje. El aprendizaje no es un hecho que reside en la mente de las y los estudiantes, o sea, no es una cuestión individual, sino una acción que se ejerce en relación con otras personas, en contextos específicos y mediante el uso de diversos objetos y símbolos culturales. Aquí encontramos nuevamente a Vygotsky, y lo encontramos de una manera muy potente. Continúa el siguiente párrafo. La puesta en marcha de situaciones de enseñanza y aprendizaje en las que se involucren tanto los conocimientos comunitarios como escolares puede representar una transformación de las prácticas educativas en la escuela. Se puntualiza generar otras formas de enseñar y aprender a partir de los intereses, motivaciones, así como de la participación de las y los estudiantes. Maestras y maestros, esto que estoy comentando está sacado, repito, del documento, el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Está basado en elementos socioculturales de la teoría de Vygotsky y creo que más allá de ser una prescripción, es una invitación a la libertad, es una invitación a poder concebir la escuela como una herramienta de desarrollo, no como un lugar donde vamos a acumular información que no va a tener ningún sentido o significado en mi vida. Es el motivo para poder vernos como frente a los estudiantes como elementos de desarrollo, como agentes de su desarrollo. Y eso es muy inspirador, en verdad, a mí me inspira mucho. Espero que lo puedan reflexionar y que cada quien le dé su sentido también individual, personal, porque de eso se vale. No se trata de casarnos con una u otra perspectiva, sino volver a reivindicar la responsabilidad que tenemos con nuestros niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Vuelvo a identificar relaciones entre la teoría sociocultural de Vygotsky y la nueva escuela mexicana. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente cita. Voy a poner aquí al centro y bueno, pues me estoy ahí moviendo de un lado a otro, pero parte de la generación del video.
Se tiene claro que las prácticas docentes tienen márgenes de autonomía y son producto de capas sedimentadas de recursos y regulaciones curriculares de distintas épocas. Claro, tenemos tantos hábitos, tantas costumbres como docentes en estas capas que se han ido generando sobre nosotros, y a través de las cuales dudamos. Está bien que me digan qué hacer, porque no quiero tener ningún problema. Es mejor que me digan qué hacer a errar, ¿sí? A tener un fallo frente a la autoridad. Maestras y maestros, habremos de confrontar esos mitos, esas falsas creencias para poder extender nuevamente nuestras alas como profesores, como profesoras, y lograr esta tan ansiada o tan ansiado efecto de desarrollo. Dice la NEM, se tiene claro que las prácticas docentes tienen márgenes de autonomía y son producto de capas sedimentadas, es decir, estamos constreñidos, pero reconocerlo me ayuda a darme cuenta de aquello que es verdadero, de lo que es falso, de lo que es un mito y de lo que es una construcción de un sentido más amplio de mi acción profesional. Dice más adelante, se distingue una línea discursiva que se basa en la calidad de la educación, la evaluación y la instrumentalización del currículo que ha dado como resultado la fragmentación del conocimiento enseñado y aprendido, así como un empobrecimiento del papel de la escuela y de la educación. Y esto por tal del efecto continuo que se va a tener sobre el desarrollo de estos futuros ciudadanos, ¿no? Entonces, así se explica cómo es que hemos llegado a momentos de nuestra vida social tan angustiantes como la prevalencia del crimen organizado, la contaminación, el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, problemas de relación interpersonal entre hombres y mujeres. Vaya, la escuela no ha sido motivo de desarrollo, sino inclusive de reproducción de esas prácticas de exclusión. Y es en este marco teórico de la nueva escuela mexicana donde se encuentra un herramental muy rico y muy interesante para poder encontrar nuevos sentidos y significados sobre aquello que estamos haciendo los docentes. Más adelante también, sobre el docente, nos dice la nueva escuela mexicana. Esta condición se profundiza en la medida en que los programas de estudio se diseñan a partir de aprendizajes, competencias o aprendizajes clave. Las bases epistemológicas de esta forma de estructuración por asignaturas promueven solamente la memorización. Es como les he venido diciendo, como no hay una actividad mental constructiva movilizada por actividades didácticas altamente complejas, lo que hacemos es una relación unidireccional donde llega el docente, dicta, administra algún tipo de información a través de un medio y el estudiante va acumulando, de tal manera que llegan los cortes de evaluación y calificación y estamos viendo cuánta información fue el estudiante capaz de acumular y no tanto lo que fue capaz de hacer en la transformación de sus condiciones de vida, en esto que también decía Vygotsky al principio de la exposición. La única persona de educarse somos nosotros mismos. Es un trabajo de autonomía hacia mí mismo. Es el reconocimiento de una individualidad positiva. Por lo tanto, el estudiante tiene que cumplir en su conjunto actividades programadas que se derivan de su obligación de cursar varias asignaturas en menoscabo, como queda señalado aquí en negro, de la profundidad, el análisis y el cuestionamiento. Este tipo de educación, ¿hacia dónde nos va a llevar? Este tipo de educación, ¿qué efecto va a tener o qué efecto ha tenido en la construcción de nuestra sociedad mexicana? Lo dejo ahí como motivos de reflexión. Creo que son muchos las ideas, las reflexiones que nos pueden hacer despertar para darnos cuenta de que otro mundo es posible, de que otra práctica educativa es posible. Y aquí es donde tiene sentido los ejes articuladores y su vinculación o su salida hacia el diseño de proyectos de servicio. Miren, maestras y maestros, he escuchado, como le decía al principio de esta plática que quiero estar produciendo con ustedes, voy a hacer aquí más chiquito para no estorbar el texto.
Erróneamente se ha creído que los ejes articuladores contienen elementos que se van a cortar y pegar en la planeación. No. Tampoco son elementos que se van a cortar y pegar en el diseño de actividades didácticas. Tampoco. Los ejes articuladores son elementos de reflexión permanente, a través de los cuales los docentes podemos tener un herramental teórico para poder identificar aquello que mis estudiantes necesitan. Y esas necesidades habrán de ser reconocidas como evitar la exclusión, evitar la violencia, evitar la pobreza, evitar la mala nutrición, evitar la falta de ejercicio, evitar una serie de prácticas que están a nuestro alrededor y que hemos normalizado. Los ejes articuladores son esos elementos de reflexión que me van o habrían de motivarme para diseñar actividades de aprendizaje diferentes. No son elementos que deben ser copiados y pegados. No son elementos que habremos de discutir al seno del Consejo Técnico Escolar o en otros espacios de reflexión docente, en mi propia intimidad y privacidad como docente en casa, en el espacio donde estudio, y poder encontrar en esos 7 ejes articuladores elementos que me van a ayudar a interpretar las problemáticas que están alrededor de mi escuela, que están manifestando mis estudiantes, que están manifestando las familias, que está manifestando la comunidad. Y fíjense ustedes, en este último párrafo, se trata de regenerar la actividad psicológica de los alumnos. Nuevamente, ahí sale Vygotsky, en búsqueda de una resignificación de sus sentidos de vida. De ahí que los libros de texto sean un puente que interconecten los ejes articuladores con la formación de los niños y niñas, sin menoscabo de lo que decidan los maestros según sus necesidades. Los niños y niñas, sin menoscabo de lo que decidan los maestros según sus necesidades. Se repite y lo reitero. Aquí también ha habido una interpretación un poco sesgada, un tanto sesgada de los libros de texto. Miren, los libros de texto han sido actividades, proyectos, servicio, actividades de aprendizaje diseñadas por maestras y maestros de todo el país. Y están ahí, dispuestos en la mesa, para que si otros maestros y maestras los quieren retomar, lo hagan. Pero en modo alguno se trata de una prescripción, sino de ejemplos ya construidos de esta vinculación entre una concepción del aprendizaje-desarrollo, los 7 ejes articuladores, la metodología muy específica del desarrollo de proyectos-servicio y esta visión que se tiene de potenciar el desarrollo de nuestros estudiantes. Eso creo que ha sido una polémica muy compleja y que debiera ya estabilizarse un poco o un mucho, porque los libros de texto no son prescripciones, son motivos. Finalmente, el proyecto o las actividades didácticas que los docentes de todas las escuelas de este país, en todos los niveles de educación básica, tienen la autoridad de diseñar, así lo he entendido yo, sus propios proyectos y relacionándolos o con el apoyo de los nuevos libros de texto. Continuamos con los ejes articuladores. Dice, lo significativo de trabajar con uno u otro eje articulador, con los contenidos que decidan los maestros y maestras, ojo, según sus saberes y experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias. Los ejes articuladores son puntos de encuentro entre la didáctica con el saber de la vida cotidiana, expresándose por medio de metodologías socioformativas críticas y el apoyo de los libros de texto diseñados para tal fin. Se trata, reitero, de regenerar la actividad psicológica de los alumnos en búsqueda de una resignificación de sus sentidos de vida. Esto es muy bonito, maestras y maestros, de verdad. Es que un gremio, que un grupo, que un sistema educativo tenga esto al centro, se me hace muy motivador, muy inspirador. Bueno, finalmente en esta breve exposición
que reitero, deriva de esta larga plática que tuve con maestras de preescolar el 12 de enero en Puebla, pues me preguntaban, bueno, ¿y cómo hacemos esos proyectos educativos innovadores? El reto está en el diseño de un conjunto de actividades que van a resolver un problema que se está manifestando en nuestras comunidades. Es decir, la escuela y lo que hagamos dentro de la escuela habrá de servir a las comunidades. Potenciar la resolución de problemas de las comunidades es potenciar el desarrollo. Y ahí surge el concepto de innovación educativa como la configuración novedosa de recursos, prácticas y representaciones en las propuestas educativas de un sistema, subsistema o institución educativa, orientado a producir mejoras. Y aquí añadiría, fundamentado en el aprender haciendo, en el aprender transformando. Como parte de la filosofía dialéctica, tiene un principio, y solamente se puede llegar a conocer la realidad transformándola. Y en ese proceso dialéctico, quien transforma, quien conoce, es también transformado. La realidad es transformada, quien conoce es transformado, y todos en conjunto vamos entonces aprendiendo, haciendo y desarrollándonos. Eso es un elemento muy interesante de los principios vygotskianos, de la teoría sociocultural vygotskiana. Bien, ya tenemos 3 diapositivas más antes de despedirme y continúo. Los proyectos en el ámbito educativo, ¿qué son? Una estrategia pedagógica que, claro, tiene elementos muy técnicos que habremos de aprender, que habremos de identificar, aunque tiene estas características técnicas, no se trata de hacer otro tipo de actividades, sino proyectos, estamos tocando aprendizajes profundos que favorecen el desarrollo de competencias sociales y disciplinares en los estudiantes a través de la movilización de acciones solidarias, complejas, diferentes. Hace rato decía, dime qué haces y te diré qué piensas y qué sientes. Y en este caso, el tipo de actividad educativa que estés haciendo en la escuela va a influir sobre tu desarrollo. Bien, y ese es el sentido de la educación, de la apuesta por proyectos. Entonces, bien, aquí hay otra definición que retomo de la SEP sobre el aprendizaje-servicio desde la pedagogía. Es una propuesta educativa que considera la solidaridad y el compromiso social como base para entender las necesidades reales de la comunidad. Bien, pues espero haber logrado una síntesis, pero esto es solamente un motivo para que nos podamos ver de manera presencial. Aquí hay unos vínculos a las redes sociales. Por favor, no duden en contactarme, contactar el proyecto de docencia creativa. Y bueno, pues ha sido para mí un placer poder estar con ustedes en este breve video. Y bueno, pues espero que próximamente nos podamos volver a ver. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.